En aquella tensa reunión de la junta directiva, con la amenaza de mi hermano aún flotando en el aire, jugué la carta que nunca vio venir. El hombre que me había prometido destruirme si no vendía mis acciones a precio de saldo estaba a punto de descubrir que a veces la presa se convierte en depredadora. Cuando el polvo se asentó, no era yo quien renunciaba a mi legado. Era él. Con la pluma temblando en la mano, viendo cómo su imperio se desmoronaba. Me llamo Laura Mendoza y durante los últimos 8 años he sido la directora de estrategia del Grupo Inmobiliario Mendoza. El imperio de promoción inmobiliaria que mi padre construyó desde cero en el corazón de Madrid. A mis 34 años había ganado mi puesto a base de incontables jornadas de 14 horas. Negociaciones que nos ahorraron millones y un don para ver oportunidades donde otros solo veían callejones sin salida. Pero nada de eso le importaba a mi hermano Diego, que había heredado el título de consejero delegado simplemente por nacer primero y ser hombre en nuestra familia tradicional. La mañana en que todo cambió empezó como cualquier otra. Estaba revisando las proyecciones trimestrales en mi despacho de esquina cuando llamó la asistente de Diego. El señor Mendoza necesita verte inmediatamente. Sala de juntas ejecutiva. La formalidad debería haber sido mi primera señal de alarma. Diego nunca concertaba reuniones conmigo a través de su asistente, solía irrumpir en mi despacho sin avisar. Todo arrogancia y colonia italiana cara. Lo encontré de pie junto a los ventanales del suelo al techo. Las manos entrelazadas a la espalda como un villano de película contemplando su reino. A sus 38 años. Mi hermano había perfeccionado la imagen del poder corporativo, trajes italianos a medida. Pelo oscuro impecable con canas distinguidas en las sienes y esa sonrisa ensayada que nunca llegaba a sus fríos ojos azules. Laura, dijo sin volverse. Gracias por venir. ¿De qué se trata? ¿Diego? Tengo reunión con el Grupo Morales en 1 hora. Por fin se giró y algo en su expresión me apretó el estómago. Había visto esa mirada antes, cuando expulsó a nuestro director financiero por cuestionar sus métodos. Cuando orquestó la adquisición hostil de nuestro mayor competidor. Cancélala. Deslizó una carpeta sobre la mesa pulida de la sala de juntas. Necesitamos hablar de tu futuro en esta empresa. No toque la carpeta. ¿Mi futuro? Poseo el 35% de esta empresa. Diego. Mi futuro está bastante asegurado. ¿Lo está? Su sonrisa se volvió depredadora. ¿Sabes? Laura. He sido paciente contigo. Tus constantes desafíos en las juntas. Tu resistencia a mis planes de expansión. Tus pequeños juegos de poder con los consejeros, todo se ha vuelto bastante tedioso. ¿Te refieres a mi insistencia en seguir las normativas y mantener estándares éticos? Se rió. Un sonido áspero que resonó en la sala estéril. Ética, papá lleva muerto 5 años. Laura. Sus ideas pintorescas sobre hacer negocios como Dios manda murieron con él. El desprecio casual hacia la memoria de nuestro padre me golpeó como un puñetazo. Pero mantuve el rostro impasible. Eso era exactamente lo que Diego buscaba, una reacción emocional que pudiera usar contra mí. ¿Qué quieres? ¿Diego? ¿Simple? Quiero que te vayas. Véndeme tus acciones al 40% por debajo del valor de mercado. Firma un acuerdo de no competencia y márchate en silencio. Me reí de verdad. ¿Estás de broma? ¿Tengo cara de broma? Golpeó la carpeta. Esa es mi oferta. Acéptala o me aseguraré de que no puedas trabajar ni en esta industria ni en ninguna otra jamás. ¿Me estás amenazando? Te estoy dando la oportunidad de salir con algo de dignidad intacta.
Se acercó más, bajando la voz a un susurro. Esa carpeta contiene documentación muy interesante sobre el acuerdo de la Plaza La Ribera del año pasado. El que supervisaste personalmente. El que nos costó 3 millones. La sangre se me heló. Pero no de miedo, sino de reconocimiento. El acuerdo de la Plaza La Ribera había sido saboteado por un problema de permisos de última hora. Algo que apareció misteriosamente después de que yo firmara los contratos iniciales. Eso no fue. Tu firma está en todos los documentos, me interrumpió. Y tengo correos electrónicos. Tus correos electrónicos. Que demuestran negligencia en el proceso de diligencia debida. Son falsificados y lo sabes. Se encogió de hombros. Pruébalo. Mientras tanto, tengo un contacto en el país que adoraría una exclusiva sobre malversación corporativa en el Grupo Mendoza. Imagina los titulares: incompetencia ejecutiva cuesta millones a los inversores. Tu reputación no lo sobreviviría. Me levanté lentamente. La mente corriendo a 1000 por hora. Calculando probabilidades. Nuestra madre, aún recuperándose de su derrame, conservaba el 10%, pero le había dado poder a Diego. El resto de las acciones estaba repartido entre inversores institucionales que solían apoyar a la dirección. Tienes 48 horas para decidir, dijo Diego, ya volviéndose hacia la vista de Madrid. Después empiezo a hacer llamadas. Cogí la carpeta pero no la abrí. ¿Sabes, Diego? Papá una vez me dijo algo sobre ti. Dijo que tenías toda la ambición del mundo, pero ninguna de la sabiduría para usarla correctamente. Sus hombros se tensaron. La única señal de que había tocado un nervio. 48 horas. Laura. No me pongas a prueba. Salí de la sala con pasos firmes. Aunque el corazón me latía desbocado en el ascensor. Al fin abrí la carpeta. Los correos falsificados eran convincentes. Alguien con serias habilidades técnicas los había fabricado. Pero Diego había cometido un error crucial: acababa de declarar la guerra a alguien que sabía dónde estaban enterrados todos sus cadáveres. Y a diferencia de él, yo llevaba años preparándome para este día. De vuelta en mi despacho cerré con llave y me planté frente a la ventana, contemplando el skyline de Madrid. La ciudad donde nuestro padre levantó su imperio desde una sola vivienda de alquiler y nos enseñó que la familia lo era todo. ¿Cómo habíamos llegado a esto? La verdad es que las señales habían estado ahí durante años. Recordé la primera vez que entendí que mi hermano me veía como amenaza y no como aliada. Fue hace 3 años. Durante la adquisición de la Torre Castellana. Pasé meses cultivando la relación con los vendedores. Una pareja mayor que quería garantías de que sus inquilinos serían tratados con justicia. El acuerdo estaba cerrado cuando Diego intervino en el último momento. Les ofreció un 20% más y les prometió lo que quisieran oír. Tras la venta, desalojó inmediatamente a todos los inquilinos de larga duración para convertir el edificio en condominios de lujo. Eres demasiado blanda, me dijo después, disfrutando de lo que consideraba su victoria. Estos son negocios, no caridad. Pero lo que realmente me mostró su verdadera naturaleza fue lo que ocurrió con Marcos Torres, nuestro antiguo jefe de adquisiciones. Marcos descubrió que Diego desviaba fondos de los presupuestos de construcción usando empresas fantasma para sobrecargar materiales. Cuando amenazó con denunciarlo ante la Junta, Diego lo destruyó, plantó pruebas de malversación y lo hizo detener en la fiesta de cumpleaños de su hija. Los cargos se retiraron. Pero el daño estaba hecho.
La reputación de Marcos quedó destrozada. Su matrimonio se rompió y abandonó Madrid para siempre. Quise ayudar a Marcos. Pero no tenía pruebas. Diego era demasiado cuidadoso. Demasiado astuto. Después de aquello empecé a guardar mis propios archivos. Por si acaso. Luego vino el gran acuerdo de Barcelona hace 2 años. Nos asociábamos con una firma internacional para un complejo mixto enorme. Yo había llevado todas las negociaciones. Pasé 6 meses en Barcelona tejiendo relaciones, sorteando diferencias culturales y estructurando un trato que nos habría reportado 40 millones de beneficio. La noche antes de la firma Diego me llamó de vuelta a Madrid por una emergencia. Cuando regresé 3 días después, ya había volado. Renegociado todo a mis espaldas y se llevó todo el mérito ante la Junta. Tú hiciste el trabajo de base, dijo con aquella sonrisa irritante. Yo cerré el trato. Así funcionan las asociaciones. La Junta quedó impresionada con sus habilidades negociadoras. Mis protestas cayeron en saco roto. Al fin y al cabo, la empresa había ganado. ¿No? Pero el golpe más cruel llegó el año pasado. Justo después de la muerte de papá. Nos reunimos en el despacho del notario para la lectura del testamento. Papá había repartido las acciones por igual entre nosotros. Mamá conservaba una parte. Pero también había una carta dirigida a los dos. Mis queridos hijos, leyó el notario con la voz grabada de papá. Os dejo no solo una empresa, sino un legado. Recordad que el verdadero éxito se mide no en euros sino en las vidas que mejoráis y la integridad que mantenéis. Cuidaos el uno al otro. La empresa es más fuerte cuando trabajáis juntos. Diego se rió abiertamente. Viejo sentimental, murmuró lo suficientemente bajo para que mamá no lo oyera desde su silla de ruedas. Ese fue el instante en que comprendí que mi hermano y yo no éramos solo diferentes, estábamos en bandos opuestos de una guerra que ni siquiera sabía que librábamos. El patrón siempre era el mismo. Diego se atribuía los éxitos. Desviaba las culpas y eliminaba sistemáticamente a cualquiera que lo desafiara. Nuestro director financiero fue expulsado por cuestionar sus planes agresivos. Nuestra jefa legal dimitió después de que la presionara para aprobar contratos dudosos. 1 a 1. Los que tenían integridad fueron reemplazados por sus hombres de paja. Yo había sobrevivido tanto tiempo solo porque era familia y porque mis acciones podían causarle problemas si actuaba abiertamente. Pero ni siquiera la sangre bastaba ya. El acuerdo de la Plaza La Ribera que ahora usaba contra mí. Lo recordaba perfectamente, permisos aprobados. Financiación cerrada. Contratistas listos. De la noche a la mañana el ayuntamiento alegó violaciones de zonificación que no existían el día anterior. Perdimos 3 millones en depósitos y penalizaciones. Siempre sospeché que Diego lo había orquestado. Quizá a través de su amigo del golf en urbanismo. Pero nunca pude probarlo. Ahora usaba su propio sabotaje como arma contra mí. Saqué el móvil y busqué un contacto que no había marcado en más de un año, Margarita Torres. Hermana de Marcos y una de las mejores abogadas corporativas de Madrid antes de abrir su propio bufete tras lo que Diego le hizo a su hermano. Me había dicho una vez, si alguna vez necesitas ayuda con Diego, llámame. Ese día había llegado. Antes de marcar abrí el cajón y saqué el disco duro externo que guardaba detrás de viejos documentos fiscales. Allí estaba todo, cada correo sospechoso. Cada transacción dudosa. Cada prueba que había recopilado durante años. Había rezado por no necesitarlo nunca. ¿Por qué Diego cambiara? Por honrar los deseos de papá.
Esa esperanza murió en la sala de juntas. Si Diego quería guerra, iba a aprender que su hermanita había crecido. Y a diferencia de él, yo había aprendido del mejor. Papá me enseñó que el adversario más peligroso es el que parece débil mientras prepara el golpe. La reunión terminó a las 10 de la mañana. A mediodía estaba sentada frente a Margarita Torres en un discreto café del barrio de Salamanca, lejos del edificio del Grupo Mendoza. Seguía igual, ojos afilados tras gafas de diseño, canas entre el pelo negro. Esa intensidad tranquila que la había hecho legendaria en los círculos legales madrileños. Laura, dijo, rodeando la taza de café con las manos. Cuando vi tu nombre en la pantalla supe que este día había llegado. Deslicé la carpeta hacia ella. Me da 48 horas para vender a pérdida masiva o destruirá mi reputación con esto. Margarita examinó los documentos metódicamente, su expresión se ensombrecía página a página. Falsificaciones sofisticadas. Los metadatos manipulados con pericia. Pero tú ya lo sabes. Lo sé. Demostrarlo es otro cantar. Lo de tu hermano, dijo reclinándose, es que está tan acostumbrado a ganar por la fuerza bruta que se ha vuelto descuidado después de lo de Marcos. Llevo observándolo. ¿Sabías que usa recursos de la empresa para sus inversiones personales? El pulso se me aceleró. ¿Qué tipo de inversiones? Empresas fantasma. Cuentas en paraísos. Pero la parte interesante, hace 6 meses se empezó a mover sumas mayores. Creo que planea algo grande. Pensé en la urgencia de Diego. En el plazo de 48 horas. Está intentando sacarme de en medio antes de que ocurra algo que requiera aprobación de la Junta o que eleve mucho el valor de la empresa. Margarita asintió. Si planea una venta o fusión mayor, querrá tus acciones bajo control primero. Saqué el móvil. Necesito hacer otra llamada. Guillermo Ruiz contestó al segundo tono. Laura. ¿Cuánto tiempo? ¿2 años? Guillermo. Necesito tu ayuda. Pausa. ¿Es por Diego? Sí. Estoy dentro. ¿Qué necesitas? ¿Puedes recuperar correos borrados del servidor de la empresa? Especialmente los eliminados de los backups. Técnicamente no, pero bajó la voz. Antes de irme monté un sistema de respaldo redundante que él desconoce. Tenía la corazonada de que algo así podía pasar. ¿Qué periodo? Los últimos 6 meses. Sobre todo transacciones offshore o comunicaciones con firmas de inversión. Dame 24 horas. Colgué y miré a Margarita. Necesitamos más que defensa. Diego mencionó un contacto en el país. Necesitamos saber quién es. Margarita sonrió por primera vez. Déjamelo a mí. Todavía tengo amigos en prensa. Pero Laura. Hay que hablar de la opción nuclear, si Diego está usando activos de la empresa para beneficio personal y ocultando información material a los accionistas. Eso ya no es civil. Eso es territorio de la CNMV. Fraude de valores. El peso de esas palabras quedó flotando entre nosotras. Llevar el caso a la CNMV no solo hundiría a Diego, podría arrastrar a toda la empresa. Afectar a cientos de empleados y destruir el legado de papá. Podría haber otra forma, dije despacio. ¿Y si lo obligamos a mostrar sus cartas en la próxima junta? Es dentro de 5 días. Si reunimos suficiente evidencia, la presentamos directamente. Él controla el orden del día. No te dejará hablar. Lo hará si Roberto Cano lo exige.
Roberto Cano era el consejero más veterano. Amigo íntimo de papá y el único no familiar con participación significativa, el 5%. Margarita lo consideró. Cano ha sido neutral porque no tenía motivo para elegir bando. Pero si le mostramos que Diego pone en riesgo la empresa es peligroso. Si fallamos, Diego te enterrará. Y esta vez no se conformará con echarte. Pensé en papá. En la empresa que levantó con sus manos. En los empleados que dependían de nosotros. Pensé en Marcos Torres destruido por hacer lo correcto. Pensé en todas las veces que callé. Jugué seguro. Esperé que las cosas mejoraran. Margarita. ¿Puedes redactar una carta de cese y desistimiento por los documentos falsos? No la envíes aún. Pero ten la lista. Por supuesto. Y empieza a documentar todo, cada conversación. Cada prueba. Construye el caso como si fuéramos a juicio. Asintió. Ya tomando notas. ¿Qué vas a hacer tú? Primero visitar a mi madre. Tiene que saberlo. Luego, saqué el disco duro, empezaré a unir cabos. Diego cree que ha acorralado a un ratón. Está a punto de descubrir que llevaba cazando a un león todo este tiempo. Margarita alargó la mano y apretó la mía. Tu padre estaría orgulloso. Eso espero. Porque lo que voy a hacer podría destruir lo que él construyó para salvarlo. Al salir del café mi teléfono vibró. Mensaje de Diego, el reloj corre. ¿Hermanita? Lo borré sin contestar. Que pensara que estaba desesperada. Derrotada. Sun Tzu decía que toda guerra se basa en el engaño. Diego me había enseñado esa lección sin querer. El juego había empezado y esta vez jugaba para ganar. Esa tarde conduje hasta la casa de mi madre en La Moraleja. La finca donde crecí. Mamá estaba en la sala de sol. Su rincón favorito desde el derrame. Contemplando los jardines que papá plantó para ella hace 20 años. Laura. Cariño, dijo con voz ligeramente arrastrada pero ojos tan vivos como siempre. ¡Qué sorpresa! Besé su mejilla y me senté junto a la silla de ruedas. Vacilé. ¿Cómo le dices a tu madre que uno de sus hijos intenta destruir al otro? Mamá. Pasa algo en la empresa. Estudió mi rostro. Diego. No debería sorprenderme. Incluso enferma. Carmen Mendoza no se perdía nada. Quiere que me vaya. Me amenaza con destrozar mi reputación si no le vendo mis acciones. Su mano sana se cerró en el regazo. Le di mi poder porque pensé que honraría los deseos de tu padre. Está planeando algo grande. Mamá. Creo que va a vender la empresa. No. La palabra salió feroz. Tu padre la construyó para que durara generaciones. Era su legado para los dos. Diego no lo ve así. Guardó silencio largo rato. Mirando el jardín. Tu padre lo sabía antes de morir, dijo al fin. Me confesó que estaba preocupado por Diego. Ambición sin sabiduría. Lo veía. Pero esperaba que la responsabilidad lo madurara. Necesito pedirte algo difícil, dije. ¿Considerarías revocar el poder de Diego? No puedo, respondió y mi corazón se hundió. No sin causa que resista en los tribunales. Lucharía y en mi estado, gesticuló débilmente hacia sí misma. Entiendo. Pero, continuó, todavía tengo amigos en la Junta. Patricia me debe más favores de los que puedo contar. ¿Y James Wright?
Su hija trabaja contigo. ¿Verdad, Sara? Sí. Es brillante. Quizás sea hora de que haga unas llamadas sociales. A pesar de todo. Mi madre sonrió. Tu hermano olvida que antes de ser Mendoza fui Fitzgerald. Y los Fitzgerald sabemos pelear. Salí de la casa sintiendo algo que no había sentido en 48 horas, esperanza. Esa noche. En mi apartamento. Extendí todo sobre la mesa del comedor, registros financieros. Correos. Informes. 3 años de documentación meticulosa. A medianoche llamó Guillermo. Laura. Tienes que ver esto. Su voz sonaba excitada pero cautelosa. Te envío archivos encriptados. Usa la contraseña de la cita favorita de tu padre. Construir con honor. Susurré tecleando. Lo que apareció en pantalla me dejó sin aliento. Docenas de correos entre Diego y David Carrillo del grupo Apex Inversiones. Discutían la venta de todo el portafolio comercial del grupo Mendoza, casi el 60% de nuestros activos, a un precio sospechosamente bajo. Pero la prueba definitiva era un correo de hacía 3 semanas. Una vez que mi hermana esté fuera del mapa podremos avanzar sin resistencia de la Junta. Tendré sus acciones bajo control en un mes. La belleza es que después de la venta inicial, cuando flipemos estas propiedades a tus socios de Singapur, el beneficio será enorme y totalmente fuera de los libros del grupo Mendoza. Guillermo. Esto es fraude. Malversación. Conspiración. Elige tú. Pausa. Hay más. Encontré rastros de un programa instalado en tu ordenador. Ha estado espiando tus correos. Tus archivos. Todo. Así sabía exactamente cómo falsificar los documentos de la Plaza La Ribera. La sangre se me heló. ¿Cuándo se instaló? Hace 6 meses. Pero puedo usarlo en su contra. Alimentarle información falsa. Hazle creer que te rindes. Hazlo. Que piense que ha ganado. A la mañana siguiente interpreté el papel de hermana derrotada, envié currículos a cazatalentos. Descargué anuncios inmobiliarios en otras ciudades. Redacté incluso una carta de renuncia, todo para los ojos vigilantes de Diego. Mientras tanto, Margarita movía sus contactos y mamá hacía sus llamadas. Al segundo día del plazo, Roberto Cano me telefoneó. Laura. He oído cosas preocupantes. Tu madre me sugirió mirar algunas transacciones recientes, lo que encontré. Necesitamos hablar. Nos vimos en su despacho. Roberto. 75 años. Pelo plateado. Porte de quien ha construido y vendido 3 empresas antes de unirse a nuestra junta. Tu hermano ha estado muy ocupado, dijo mostrándome su investigación. Estas transferencias. Estas empresas fantasma, básicamente está robando de la empresa. De todos nosotros. Tengo pruebas, respondí enseñándole los hallazgos de Guillermo. Roberto lo estudió todo con atención. Esto es suficiente para enterrarlo. Pero si lo hacemos mal, el escándalo puede destruir el grupo Mendoza. Las acciones se hundirían. Los inversores huirían. A menos que lo resolvamos internamente primero, sugerí. Obligarlo a dimitir en silencio. Comprar sus acciones. ¿Con qué dinero? No tienes suficiente para pagarle al valor de mercado. No, admití. Pero quizá conozca a alguien que sí. Esa misma tarde llamé a quien llevaba considerando desde el principio, Tomás Morales. Consejero delegado del Grupo Morales.
Nuestro mayor competidor y quien había intentado comprar el Grupo Mendoza 2 veces. Laura Mendoza. Su voz sonaba cálida pero sorprendida. ¿A qué debo el placer? Tom. Tengo una proposición. ¿Cómo te gustaría invertir en el Grupo Mendoza? No comprarlo, sino convertirte en socio estratégico. Te escucho. Necesito respaldo para comprar a un accionista problemático. A cambio obtienes el 20% y asiento en la junta. Y Diego dejará de ser un factor después de la próxima reunión. Larga pausa. Envía los detalles. Si lo que propones es real, tendrás mi respuesta en 24 horas. Mientras el plazo de Diego se acercaba, todas las piezas encajaban. Pero conocía a mi hermano, los animales acorralados son los más peligrosos. Lo que ocurriera en aquella junta. Solo uno de nosotros saldría con la empresa. Y estaba decidida a que fuera yo. Las 48 horas habían expirado. Estaba en mi despacho a las 7 de la mañana viendo cómo el amanecer doraba el skyline de Madrid cuando Diego entró sin llamar. Se acabó el tiempo. Laura. Dejó caer el contrato sobre mi mesa. Fírmalo ahora o al mediodía todas las cabeceras de España tendrán la historia de tu incompetencia. Cogí el contrato fingiendo leerlo mientras mi móvil, oculto en el cajón, grababa todo. Realmente lo has pensado bien, dije. Los correos falsos. Los contactos en prensa, dime. Cuando decidiste que yo era el enemigo. Se rió. ¿Enemigo? No eres lo bastante importante para ser enemiga. Eres un obstáculo. Siempre lo has sido con tu ética y tus preguntas constantes. ¿Sabes cuántos acuerdos hemos perdido porque insistías en diligencia debida y procedimientos correctos? ¿Te refieres a procedimientos legales? Me refiero a oportunidades rentables. Se apoyó en mi mesa. Absolutamente confiado. El mayor error de papá fue darte acciones iguales. Una empresa necesita una sola visión. Un solo líder. Y ese soy yo. ¿Quién más? Mamá está incapacitada. Tú eres demasiado blanda. Esta empresa necesita a alguien dispuesto a hacer lo que haga falta para ganar como lo que le hiciste a Marcos Torres. Sus ojos se entrecerraron. Marcos obtuvo lo que merecía por amenazarme. Intentaba proteger la empresa de tu malversación. Pruébalo. Su sonrisa era glacial. Ah. Espera. No puedes. Igual que no puedes probar que esos correos son falsos. Igual que no puedes parar lo que viene. ¿Qué viene? ¿Diego? Miró su reloj. En 3 días. En la junta, anunciaré el acuerdo Apex. Vendemos el portafolio comercial. Mantuve el rostro impasible a pesar del corazón desbocado. Confirmaba todo. La junta no lo aprobará sin mi voto. La junta aprobará lo que yo diga. Cano se hace viejo. Patricia sigue el dinero y Wright es un cobarde. Además, cuando salga la noticia de tu desastre en la Plaza La Ribera, tu voto no importará. La junta te echará ella misma. Realmente lo has pensado todo. Siempre lo hago. Se arregló la corbata. Firma los papeles. Laura. Coge el dinero y vete. Es más de lo que mereces. Me levanté. Me acerqué a la ventana, dejándolo creer que lo consideraba. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Alguna vez piensas en lo que diría papá de todo esto?
Papá está muerto, dijo rotundo. Sus opiniones dejaron de importar cuando lo metieron bajo tierra. Me volví hacia él. Tienes razón. Sus opiniones ya no importan. Pero sus lecciones sí. Saqué el móvil. Detuve la grabación y la envié al instante a Margarita y Roberto. Y la lección más importante que me enseñó fue tener siempre un seguro. La cara de Diego cambió, la arrogancia se agrietó ligeramente. ¿Qué estás haciendo? Dándote una oportunidad. Aunque no lo creas. Vete ahora. Diego. Dimite. Véndeme tus acciones al valor de mercado y desaparece. Es más de lo que me ofreciste a mí. Se rió. Pero sonó forzado. Estás faroleando. Guillermo Ruiz manda saludos. Por cierto. El color abandonó su rostro. Guillermo no es nadie. Un ex empleado resentido. Un ex empleado resentido que mantuvo servidores de respaldo que tú desconocías. Que recuperó todos los correos que creías haber borrado sobre el acuerdo Apex. Incluidos los que hablabas de defraudar a los accionistas. Estás mintiendo. Saqué un correo impreso y lo deslicé sobre la mesa. El que hablaba de sacarme del mapa para completar el flip de Singapur. Diego lo leyó, las manos le temblaban de verdad. Esto es ilegal. Hackear servidores de la empresa. Guillermo no hackeó nada. Accedió a respaldos que estaba autorizado a crear cuando trabajaba aquí. Respaldos que muestran fraude sistemático desde hace 2 años. No puedes usar esto. Si lo expones, destruirás la empresa. No. Diego. Tú destruiste la empresa el día que decidiste robar de ella. Yo intento salvarla. Su máscara se rompió del todo, dejando ver al hombre desesperado debajo. No entiendes. Ya le prometí a Carrillo. Si no entrego. Ellos. Se detuvo. ¿Ellos qué? ¿Te demandarán? ¿Expondrán tus trapicheos? ¿Cuánto les debes? ¿Diego? Se dejó caer en la silla. De pronto más viejo que sus 38 años. No tenía que llegar tan lejos. Al principio eran solo unas pocas propiedades. Beneficios rápidos para tapar inversiones personales que salieron mal. Pero luego necesitaba más y Carrillo ofreció una salida. Vendiendo la empresa a mitad de precio. Cuando flipáramos todo por Singapur habría ganado lo suficiente para recomprarla y todavía quedarme con millones. Eso no es como funciona el fraude. Diego. Eso no es como funciona nada. Me miró y por un instante vi al hermano que conocí antes de que la ambición lo envenenara. ¿Qué quieres? Ya te lo dije, tu dimisión. Tus acciones. Tu ausencia. No puedo pagarte al valor de mercado, la mayor parte de mi dinero está atrapada en tu propio esquema. Lo sé. Me senté frente a él. El Grupo Morales está dispuesto a financiar la compra. Recibirás el valor de mercado completo. Es suficiente para pagar a Carrillo y empezar de nuevo en otro sitio. ¿Morales? Fuiste a nuestro mayor competidor. Fui a alguien que quiere construir. No desmantelar para piezas. Diego guardó silencio largo rato. ¿Y si me niego? ¿Si lucho? Entonces en la Junta presento todo: fraude, malversación, conspiración con Apex. Margarita Torres ya tiene lista la denuncia penal ante la CNMV. No solo perderás la empresa. Diego. Perderás tu libertad. Se levantó bruscamente.
La silla raspando el suelo. ¿Crees que has ganado? Creo que he sobrevivido, corregí. Y te estoy dando la oportunidad de hacer lo mismo. Tienes hasta la junta para decidir. Caminó hacia la puerta. Luego se volvió. Te subestimé. No. Diego. Nunca me viste realmente. Solo era la hermanita. El obstáculo. Lo que te estorbaba. Pero soy Mendoza también. Y a diferencia de ti. Sí aprendí lo que eso significa. Cuando se marchó me derrumbé en la silla. Exhausta pero no victoriosa. Aún no. Faltaban 3 días para la junta y un Diego acorralado era peligroso. Pero por primera vez desde que empezó todo. Sentía que luchaba desde una posición de fuerza. El teléfono vibró. Mensaje de Morales, acuerdo aprobado. Documentos listos. De Margarita, grabación recibida. Es perfecta. De mamá, Patricia y James están con nosotros. Dale duro. ¿Cariño? Las piezas estaban colocadas. Solo tenía que sobrevivir hasta la junta. Los 3 días previos fueron los más largos de mi vida. Diego guardó silencio absoluto. Ninguna amenaza. Ningún contacto. Eso me preocupaba más que su ira. Guillermo vigilaba las huellas digitales y me informó, Diego accedía a archivos frenéticamente. Descargaba años de datos. Está buscando palanca, dijo Guillermo por la línea encriptada. Cualquier cosa que pueda usar contra ti. Que busque. No tengo nada que ocultar. Lo que me preocupa es que también ha contactado con alguien en la CNMV. Creo que intenta voltear el guión y denunciarte primero. Diciendo que tú eres la que comete fraude. Llamé inmediatamente a Margarita. ¿Puede hacerlo? Puede intentarlo, respondió sombría. Pero presentar una denuncia falsa ante la CNMV es delito. Estaría duplicando su exposición legal. La noche anterior a la junta Roberto Cano llamó. Laura. Problema. Diego ha estado llamando a los consejeros uno por uno. Haciendo promesas. Ofreciendo tratos. James Wright está flaqueando. ¿Qué le ofreció? Una promoción para su hija, directora de la nueva división residencial que planea crear. Pensé en Sarah Wright. Brillante y ambiciosa. Yo me encargo. Llamé a Sara directamente. Sara. Necesito hablar contigo de algo importante. Señorita Mendoza. ¿Todo bien? Tu padre está en una posición difícil por mi hermano. Quiero que sepas que, pase lo que pase mañana, tu futuro aquí depende de tu mérito. No de política de junta. Pausa. Mi padre mencionó una promoción para dirigir una división que no existirá cuando la empresa sea desmantelada y vendida a Apex. Tengo la documentación si quieres verla. Envíamela. 1 hora después Sara devolvió la llamada. He hablado con mi padre. Hará lo correcto. La mañana de la junta llegué temprano y coloqué paquetes de información en cada asiento, evidencia completa del fraude de Diego. El análisis legal de Margarita y la propuesta de inversión de Morales. Todo lo necesario para decidir con conocimiento. Diego entró a las 9 en punto. Flanqueado por 2 hombres desconocidos. Probablemente abogados. Se veía demacrado pero resuelto. Antes de empezar, anunció. Quiero presentar al señor Harrison de la División de Enforcement de la CNMV. Está aquí por mi invitación para investigar graves alegaciones de mala conducta financiera.
Fue un movimiento audaz. Incluso para él. Pero yo estaba preparada. Qué oportuno, dije con calma. Así nos ahorramos una llamada. Señor Harrison. Creo que la documentación que tiene delante le resultará muy interesante. Harrison. Hombre delgado de ojos penetrantes. Nos miró alternativamente. ¿Qué documentación? Evidencia de fraude sistemático. Malversación y conspiración para defraudar a los accionistas. Todo perpetrado por nuestro consejero delegado. ¿Eso es difamación?, espetó Diego. Yo fui quien descubrió la mala gestión de Laura en el acuerdo de la Plaza La Ribera. Que tú saboteaste, interrumpí. Abrí el portátil y proyecté en la pantalla el último hallazgo de Guillermo. Este es un correo tuyo a David Klein del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento. Fechado una semana antes de que aparecieran misteriosamente los problemas de permisos. Cita textual, David. Necesito ese favor del que hablamos. Los permisos de la Plaza La Ribera tienen que tener un percance. Haz que parezca rutinario. Los 50.000 estarán en tu cuenta el viernes. La sala se quedó en silencio absoluto. Harrison se inclinó hacia adelante estudiando la pantalla. Eso está fabricado, tartamudeó Diego. No. No lo está, dijo una nueva voz. David Klein entró acompañado de 2 agentes de la Policía Nacional. Señor Mendoza. Queda detenido por soborno a funcionario público. La sala estalló. Diego se levantó de un salto. ¿Me has tendido una trampa? No, dije en voz baja. Te la tendiste tú mismo. David vino a nosotros hace 2 días. Su conciencia por fin ganó. Ha estado cooperando con las autoridades a cambio de una sentencia reducida. Mientras los agentes se acercaban, Diego hizo un último intento desesperado. El acuerdo Apex. Cuéntenles lo del acuerdo Apex. Harrison. Ella intenta parar una transacción legítima. Harrison miró la documentación. Una transacción que vende activos de la empresa por debajo de mercado y luego los revende a través de entidades offshore para beneficio personal. Eso no es legítimo. Señor Mendoza. Eso es fraude. Patricia Colman tomó la palabra. Propongo la destitución inmediata de Diego Mendoza como consejero delegado. Secundado, dijo James Wright. ¿Todos a favor?, preguntó Roberto Cano. Todas las manos se alzaron. Incluida la mía. Moción aprobada. Roberto se volvió hacia Diego. Ahora esposado. Su empleo queda terminado con efecto inmediato. Diego me miró. Rostro mezcla de rabia e incredulidad. ¿Crees que has ganado? No tienes lo que hace falta para dirigir esta empresa. No quiero dirigirla sola, respondí. Esa siempre fue la diferencia entre nosotros. Tú querías un imperio. Yo quería un negocio familiar y las familias trabajan juntas. Mientras la policía lo sacaba. Diego se volvió una última vez. Papá se avergonzaría de ti. No, dije con voz firme a pesar de las lágrimas que pugnaban por salir. Se avergonzaría de en qué te convertiste. Pero seguiría queriéndote. Esa es la tragedia. Diego. Yo también te quiero todavía. Solo no podía permitir que lo destruyeras todo. Después de que se marchara. La Junta votó por unanimidad aprobar la inversión de Morales y nombrarme consejera delegada interina. No fue la victoria que había imaginado. Se sintió hueca. Roberto puso la mano en mi hombro. Hiciste lo que había que hacer.
Destruí a mi propio hermano. No. Laure. Salvaste la empresa. Salvaste cientos de empleos. Y le diste a Diego algo que él nunca te habría dado, la oportunidad de afrontar sus crímenes y, tal vez algún día, redimirse. Esa tarde me planté en lo que había sido el despacho de Diego. Mirando la ciudad. Mamá llamó. Lo he oído, dijo simplemente. Lo siento. Mamá. Intenté encontrar otra salida. Tu padre decía que las batallas más duras son contra quienes amamos. Luchaste con honor. Laure. Eso es todo lo que cualquiera puede pedir. Mañana vendrían los desafíos, control de daños. Reconstruir confianza. Avanzar. Pero esa noche me permití un momento para llorar al hermano que había perdido mucho antes de hoy y al negocio familiar que nunca volvería a ser el mismo. La junta se reanudó una hora después del arresto. Los agentes se habían ido. Pero Harrison de la CNMV permaneció. Tomando notas. Hay que abordar el elefante en la habitación, dijo Patricia. Diego posee el 40% incluso desde custodia. Eso le da poder. No por mucho, anunció Margarita Torres entrando con una pila de documentos. Con los cargos criminales y la evidencia de fraude contra la empresa podemos solicitar una orden judicial de emergencia que congele sus derechos de voto. Eso es temporal, señaló Roberto. Necesitamos solución permanente. Me levanté, mi momento había llegado. El Grupo Morales está dispuesto a comprar las acciones de Diego al valor de mercado completo. Pendiente aprobación judicial. Los fondos irían a una cuenta de garantía hasta que se resuelvan sus asuntos legales. Pero eso daría a Morales el 40%, dijo James Wright nervioso. Podrían tomar el control. Tomás Morales entró en la sala. Le había pedido que esperara fuera hasta el momento oportuno. En realidad. Señor Wright. Nuestra propuesta es más matizada. El Grupo Morales comprará directamente el 20%. El 20% restante irá a un trust con derechos de voto distribuidos entre empleados senior y la familia Mendoza. Laura será la fiduciaria. ¿Por qué harías eso?, preguntó Patricia suspicaz. Porque no quiero poseer el Grupo Mendoza, respondió Tom con sencillez. Quiero asociarme con él. Laura ha demostrado el liderazgo e integridad que esta industria necesita. Mi inversión está en su visión. No en una OPA hostil. Roberto estudió la propuesta. Esto daría a los empleados una participación real. Tu padre habría adorado esto. Laura. Hay una cosa más, dije sacando mi último documento. Propongo crear la Fundación Mendoza con el 5% de los beneficios anuales. Se dedicará a vivienda asequible y apoyo a familias afectadas por prácticas inmobiliarias abusivas. ¿Estás intentando expiar los crímenes de Diego?, preguntó Harrison. Hablando por primera vez en una hora. Intento asegurarme de que nunca se repitan, corregí. La cultura viene de arriba. Si queremos ser diferentes, tenemos que actuar diferente. La Junta aprobó por unanimidad todas las propuestas. Pendiente revisión legal. Al terminar, Harrison se acercó. Señora Mendoza. Debo ser claro, nuestra investigación sobre su hermano apenas comienza. Necesitaremos cooperación plena de la empresa. La tendrán. Acceso total a todo. Asintió. Por lo que vale. Lo que hizo hoy no debió de ser fácil. La mayoría habría intentado taparlo. Proteger el apellido.
El apellido solo merece protección si representa algo que vale la pena proteger. Cuando todos se fueron me quedé sola en la sala, rodeada por los restos de la confrontación. El teléfono no paraba de vibrar, mensajes de empleados apoyándome, clientes pidiendo tranquilidad, periodistas solicitando declaraciones. Pero había una llamada que debía hacer primero. Margarita. Ya está hecho. Su voz sonó cálida. ¿Cómo lo llevas? Honestamente no lo sé. Debería sentirme victoriosa. ¿No? Gané. Conseguí todo lo que planeé. Pero Diego sigue siendo mi hermano. Sí. Miré la silla donde había estado sentado horas antes. ¿Crees que irá a prisión? Con el cargo de soborno solo. Probablemente. Los de fraude tardarán más. Pero el testimonio de David Klein es demoledor. ¿Puedo preguntarte algo sobre Marcos? ¿Qué? ¿Me perdonaría por haber tardado tanto en parar a Diego? Margarita guardó silencio un instante. Marcos siempre decía que tú eras la buena. Sabía que al final harías lo correcto. Solo esperaba que la empresa sobreviviera lo suficiente para que tuvieras la oportunidad. Esa tarde convoqué una reunión general. De pie frente a 300 empleados en el auditorio principal les conté la verdad. O tanto como legalmente podía. El grupo Mendoza entra en un nuevo capítulo, dije. Hemos descubierto mala conducta grave en la cúpula y cooperamos plenamente con las autoridades. Pero esta empresa es más que los crímenes de una persona. Sois vosotros. Vuestra dedicación. Vuestra integridad. Juntos reconstruiremos mejor que nunca. Sarah Wright levantó la mano. ¿Y nuestros puestos? ¿Están seguros? Más que seguros. El plan de propiedad compartida significa que todos tendréis participación real en el éxito. Cuanto mejor nos vaya, mejor os irá a vosotros. Un operario de mantenimiento mayor, que conocía desde niña, se levantó. Tu padre me contrató hace 25 años. Me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Hoy me has recordado por qué me quedé todos estos años. Estamos contigo, señora Mendoza. El aplauso que siguió fue el primer momento de alivio genuino que sentí en días. Esa noche Tomás Morales y yo cerramos el papeleo de la inversión. ¿Sabes?, dijo firmando. Intenté comprar esta empresa 2 veces. Tu padre me rechazó ambas. ¿Por qué? Decía que el grupo Mendoza no estaba en venta porque no era solo una empresa, era un legado. No entendí lo que quería decir hasta hoy. Me miró. No solo salvaste la empresa. Laure. Salvaste su alma. Tuve ayuda. Guillermo. Margarita. Mamá. Roberto. Incluso David Klein al final, incluso tú. Esa es la diferencia entre tú y Diego. Él veía a la gente como herramientas u obstáculos. Tú los ves como socios. Mientras firmaba junto a su nombre, iniciando oficialmente nuestra asociación, pensé en Diego en una celda de detención. Mañana sus abogados empezarían a pelear los cargos. La prensa tendría su día. Las acciones probablemente bajarían. Pero el grupo Mendoza sobreviviría. Más que eso, prosperaría. No como imperio de Diego ni como mi venganza. Sino como papá siempre quiso, una empresa construida sobre integridad. Que da hogares y oportunidades a las familias. La reunión terminó y caminé por las plantas silenciosas.
En pocas horas aquellos despachos estarían llenos de gente dispuesta a construir algo mejor. Pero por ahora, en la oscuridad, me permití reconocer el precio de la victoria. Había salvado la empresa, pero perdido a mi hermano. Había protegido cientos de empleos, pero fracturado mi familia. Había ganado la guerra, pero no sentía alegría en la victoria. El teléfono vibró. Mensaje de número desconocido. Lo abrí y el corazón se me detuvo. Crees que has ganado. Pero esto no ha terminado. Incluso desde custodia Diego seguía tramando. Pero esta vez no tenía miedo. Tenía la verdad. La ley y el apoyo de quienes creían en hacer lo correcto. Que viniera. Estaba lista. La mañana siguiente trajo una tormenta mediática. Consejero delegado del Grupo Mendoza detenido por fraude, ocupaba las portadas económicas. Las acciones abrieron un 12% abajo. Pero yo estaba preparada. A las 9 en punto di una rueda de prensa en el vestíbulo con Tomás Morales y Roberto Cano a mi lado. Los periodistas buscaban escándalo, yo les di algo mejor, una historia de redención. El Grupo Mendoza ha descubierto y denunciado una grave mala conducta, declaré ante los micrófonos. Hemos actuado inmediatamente. Cooperamos plenamente con las autoridades e implementamos nuevas medidas de control. Esta empresa se construyó sobre integridad. Se perdió por el camino y ahora la está recuperando. Un periodista gritó. ¿Y su hermano? ¿Cómo se siente enviándolo a prisión? Siento el peso de la necesidad, respondí con sinceridad. Las relaciones familiares no excusan el delito. Mi responsabilidad es con los empleados, los accionistas y las comunidades que servimos. Al mediodía las acciones habían recuperado la mitad de las pérdidas. Al cierre solo bajaban un 3%. Una victoria dadas las circunstancias. 3 semanas después estuve en los juzgados mientras Diego era formalmente acusado de 15 delitos de fraude, malversación y soborno. Había salido bajo fianza con tobillera electrónica. Activos congelados. Nuestras miradas se cruzaron en la sala. Por un instante vi algo más allá de la rabia, quizá arrepentimiento. Quizá comprensión. Quizá solo agotamiento. Su abogado se acercó después a Margarita con una oferta, Diego se declararía culpable a cambio de rebaja de cargos. Cumpliría entre 3 y 5 años y vendería sus acciones al Trust de Morales sin oposición. A cambio pedía que la empresa no presentara demandas civiles y una modesta retribución de consultoría a su esposa. Se habían separado. Pero ella no tenía ingresos propios. Acepta el trato, le dije a Margarita, y duplica la retribución. Ella no eligió esto. La transferencia de acciones se formalizó un mes después. Firmé los documentos en la misma sala donde Diego me amenazó. Donde papá celebraba las fiestas navideñas. Donde un imperio casi se derrumbó. Con las acciones de Diego en el trust de empleados y la inversión de Morales cerrada. El Grupo Mendoza se estabilizó. Perdimos algunos clientes al principio. Pero ganamos más que valoraron nuestra transparencia. El programa de propiedad compartida transformó la cultura, la gente trabajaba más duro cuando trabajaba para sí misma. 6 meses después de aquella confrontación recibí una carta desde prisión. La letra de Diego seguía precisa a pesar de todo. Laura. Mi abogado dice que no debería escribir esto. Pero necesito que sepas algo. He tenido tiempo para pensar aquí. Demasiado tiempo. Repaso una y otra vez todo. No solo lo reciente, sino años. Décadas de decisiones. Tenías razón.
Papá se avergonzaría de lo que me convertí. Me decía que construía un imperio para la familia. Pero solo levantaba un monumento a mi ego. Destruí todo lo que decía proteger. No pido perdón. No lo merezco. Pero quiero que sepas que ahora entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Salvaste el grupo Mendoza de mí. Me salvaste de mí mismo. Aunque desde aquí no lo sienta como salvación. Cuida a mamá. Cuida la empresa. Sé la Mendoza que yo nunca supe ser. Diego. Leí la carta 3 veces y la guardé bajo llave en el cajón. Quizá algún día pudiéramos reconstruir algo. Quizá no. Pero al menos había entendido. Un año después de aquella mañana en que Diego me dio 48 horas para rendirme. Me planté ante otra sala llena. Esta vez era nuestra junta anual de accionistas. La empresa había registrado beneficios récord. El trust de empleados había pagado su primer dividendo y la Fundación Mendoza había puesto la primera piedra de 3 proyectos de vivienda asequible. Cuando asumí como consejera delegada, dije al auditorio. El Grupo Mendoza estaba al borde de convertirse en algo irreconocible, una cáscara vacía obsesionada solo con el beneficio. Hoy somos lo que papá siempre soñó, una empresa que construye no solo edificios, sino comunidades, no solo riqueza, sino oportunidades. Mamá estaba en primera fila. Su recuperación impresionante. El orgullo brillando en sus ojos. Tomás Morales asintió desde su asiento en la junta. Guillermo Ruiz. Ahora nuestro director de tecnología. Me hizo un gesto de aprobación. Margarita Torres. Nuestra nueva consejera general. Sonreía. Después de la reunión recorrí las oficinas y me detuve ante el retrato de papá en el vestíbulo principal. Alguien había colocado flores frescas debajo, lo hacían cada semana. Empleados distintos turnándose. Lo conseguimos. Papá, susurré. No como imaginaste. Pero salvamos tu legado. Esa tarde. En mi despacho, no el antiguo de Diego. Que convertí en espacio comunitario. Revisaba planes de la próxima expansión cuando sonó el teléfono. Era David Klein desde su centro de reinserción. Señora Mendoza. Quería agradecerle que abogara por la clemencia. Por darme la oportunidad de arreglar las cosas. Todos merecemos una segunda oportunidad. Debe. Incluso Diego. Incluso tú. Lo que ha construido aquí su padre estaría orgulloso. Tras la llamada miré el skyline de Madrid. Las luces empezando a parpadear en el crepúsculo. En algún lugar. En una prisión federal. Mi hermano probablemente contemplaba el mismo atardecer a través de rejas. La victoria absoluta que creí querer. Aplastarlo por completo. Nunca llegó. En su lugar encontré algo más complejo, justicia templada con misericordia. Éxito ensombrecido por la pérdida. Una empresa salvada pero una familia fracturada. Eso es lo que tiene la vida real frente a las fantasías de venganza. La victoria no es limpia ni completa. Es desordenada. Complicada. A veces dolorosa. No destruyes a tus enemigos y cabalgas hacia el atardecer. Tomas decisiones duras. Vives con las consecuencias y tratas de construir algo mejor sobre los escombros. Mi asistente llamó recordándome la cena con el equipo de Morales para la nueva iniciativa de vivienda sostenible. Cogí el abrigo. Eché una última mirada al imperio que papá levantó. Que Diego casi destruyó y que yo luché por salvar. El Grupo Mendoza prosperaría. Los empleados prosperarían.
La comunidad se beneficiaría y... en algún lugar. Quizá mi hermano encontrara redención. Tendría que ser suficiente. Salí del despacho con los documentos de la adquisición firmados aún calientes en las manos de la liquidación final de esa mañana. El hermano que amenazó con arruinarme lo había perdido todo. Pero al ganar esta guerra aprendí que la verdadera victoria no se mide en la derrota del enemigo. Se mide en lo que eliges construir cuando la batalla ha terminado.